pero me tocó el Espíritu. Pero eso sucede cuando tú le das libertad al Señor. Cuando tú buscas de la presencia, el Señor se manifiesta. Me gustan más las alabanzas de adoración. Pero cuando tú cierras tus ojos y le permites que Dios empiece a ministrarte y comienzas a reconocer tu posición delante de Dios, el Espíritu Santo cumple lo que la palabra promete. Dice la palabra que Él a los humildes los ve de cerca y al altivo los mira de lejos. Y cuando tú te vuelves humilde delante de Dios, reconociendo que estás reprobado delante de Él y que no mereces su visitación, pero lo reconoces en tu corazón, el Espíritu Santo viene y se posa en ti, se manifiesta, te toca y se glorifica el Señor. Pero esto no es la prédica. La predicación está concentrada completamente en el Salmo 51. Un salmo que marca una etapa dramática y triste en la vida de Rey David. Los que han leído la Biblia y se dan su tiempo para llenarse de ese maná del cielo, saben y conocen que David cometió un pecado, y fue el pecado de homicidio, adulterio, pero antes de todo eso cometió el pecado de dejar las filas, de abandonar el ejército. Él siempre era un rey que estaba al frente, era un rey que vencía sus propias batallas, pero cometió el pecado del ocio. El ocio, hermano, es un pecado, porque eso fue el motivo por el cual el diablo entró en su corazón. Y lo mismo ocurre en la vida del cristiano. Cuando el cristiano le da lugar al ocio, cuando el cristiano le da el lugar al tiempo de no hacer nada de las cosas de Dios, se empieza a infiltrar Satanás en el corazón del hombre. Y eso fue lo que sucedió en la vida de David. Cometió esos 3 pecados. Dice que dejó de pelear al frente de la batalla y se fue a recostarse en su palacio, y en su falta de qué hacer se puso a mirar a través de los ventanales y mirar hacia el reino, y su mirada se posó en una mujer que era vecina de ese lugar donde él habitaba, y se prendió de ella, la mandó a traer, la hizo su mujer, la embarazó siendo mujer de otro hombre, mandó a llamar al marido, y se hiciera que no fue una semana, sino que fue un buen periodo para ya saber que estaba embarazada. Debió haber sido más de 2 meses que la tuvo adulterando. Y cuando manda a llamar a este varón, ¿alguien recuerda el nombre? Urías. Y lo quiere engañar, le quiere hacer creer que el hijo que llevaba en el vientre su mujer era de él, y lo emborracha y lo manda a su casa para que se acueste con su mujer, y él quede engañado de que quedó embarazada la mujer de él.
Pero no contaba que este hombre era un hombre fiel, que era un escudero del rey, y que dice, ya a punto de alcoholizado, él surgieron pensamientos de lealtad. Y dijo, yo no voy a abandonar a mi rey, ni mi posición que me corresponde como defensor del trono. Y se paró en la entrada del palacio y hizo guardia hasta el amanecer, aún alcoholizado, porque era más su lealtad que los deseos de ir a ver a su mujer. Y cuando lleguen a oídos de David que este varón no fue a meterse con su mujer y no fue ejecutado el plan del engaño, dijo, pues mándamelo hasta el frente de batalla, donde está lo más encarnecido, lo más sangriento de la guerra. Póngalo a punta de jarro de la lanza del enemigo, quien él pensaba que les había dado una oportunidad de vivir, lo mandó a matar. Y cuando llegó el mensajero a decirle al rey David de que el hombre había sido muerto al frente de la batalla, su alma se calmó. Y entonces mandó llamar a la viuda y la hizo parte de su harén. Se convirtió en su mujer permanente y esperaba un hijo de él. Ya, el pecado había sido borrado, pensaba David. Pero después cuenta la historia bíblica de que llegó un profeta, el profeta Natán, y le llevó un caso porque Dios le había revelado a Natán el pecado de David. Porque la Biblia dice que no hay pecado que no sea revelado. Nada puede estar oculto. Así que cualquier pecado que el hombre o la mujer cometa, tarde que temprano saldrá a la luz. Y así hay muchos cristianos que cometen un pecado y lo mantienen oculto y lo hacen como el perro que le echa tierra a su excremento. Nadie lo ve hasta que pasa un distraído y lo pisa y se embarra y descubre el pecado. Y entonces Dios le revela al profeta Natán del pecado de David. Y dice, bueno, ¿para qué más o menos? Y entonces, cuando Natán se presenta delante de David, David lo recibe y dice, oh mi señor, mi rey, vengo delante de usted porque le vengo a presentar una gran injusticia. Y dice David, a ver, platícame, cuéntame, ¿qué es lo que pasó? Y dice Natán, hubo un hombre que tenía muchas ovejas, y era un hombre muy rico, y tuvo visita, y para recibir a su visita, para que su visita se deleitara, mandó a traer la ovejita única de su vecino, un hombre que solamente tenía una sola oveja, y la mandó a matar y la compartió para deleite de su visita. Y entonces David, airado, se levanta y desgarra sus ropas y dice, el tal hombre debe de pagar 4 tantos. Y le dice el profeta Natán, salve al rey, que el tal hombre eres tú. Porque
Jehová me ha declarado tu pecado, y tal como te he dicho, así has hecho. Y cayó sentado en el trono del rey y empezó a llorar, porque el pecado había salido a la luz. Y aquel hombre que tenía un corazón de adorador, agradable a Dios, aquel hombre escogido que había sido ungido para tomar el lugar de Saúl, un hombre escogido por Dios, estaba desbaratado en llanto, deprimido y desgarrado, porque le había faltado a su Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Se llama arrepentimiento. Es un suceso donde la Biblia nos enseña un verdadero arrepentimiento. Y llorar no es arrepentimiento. Llorar cualquiera llora, hermano. Pégate un buen martillazo en el dedo, vas a ver si no vas a llorar. Y sí, seguramente te vas a arrepentir de haberte lo pegado, pero te lo vas a volver a pegar otra vez en otra ocasión. Llorar no es arrepentimiento, cambiar es arrepentimiento. Y empieza a escribir este salmo, que es el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y aquí entra lo más profundo de la enseñanza, donde David reconoce, y dice la palabra de Dios: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Foco rojo. Uno de los motivos por el cual en algunos momentos de mi oración o aún de mi alabanza, de lo personal lo estoy hablando, cuando yo me quiebro y empiezo a derramar mi corazón delante de Dios, es porque me acuerdo de la condición en la que Dios me levantó. Porque aunque usted me ve aquí predicando la palabra y buscando a Dios, no siempre fue así. Yo no fui un buen esposo siempre, ni tampoco fui un buen padre. Yo era un hombre violento, iracundo, impaciente, intolerante, golpeador, borracho, adúltero. Y cuando Dios llega a mi vida y comienza a limpiar todas esas áreas de mi vida, yo me quiero delante de Dios y digo: Señor, yo sé de dónde me sacaste. Yo conozco mi condición y, como decía David, mi pecado siempre está delante de mí. Y aunque la palabra de Dios dice que nosotros no traigamos a memoria antiguos pecados, pero lo habla en el asunto de no ejecutarlos nuevamente, no traerlos a memoria para volverlos a ejecutar, pero sí recordarlos para no volverlos a cometer otra vez. Y yo me acuerdo cuando mi condición era vacía, era de pena, nada me llenaba, nada me hacía feliz. Aunque yo estuviera en los deleites de mi carne, yo era un hombre infeliz. Yo sentía que algo me hacía falta. Había una área de mi ser que no podía ser llenado con borrachera, ni con mujeres, ni con bailes, ni con dinero, con nada. Esa
Ese es el área del alma, ¿no? El área del alma donde ninguna cosa del mundo puede traer llenura. El dinero te puede dar una casa, pero no te puede dar un hogar. El dinero te puede dar medicinas, pero no te puede dar salud. El dinero te puede dar una Biblia, pero no salvación. Porque la salvación está en Cristo, en obedecer su palabra. No en tener la Biblia ahí, en el Salmo 91, como muchos estilan y agarran la Biblia como amuleto. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es un maná del cielo que tiene que ser digerido espiritualmente y comprendido y entrar en la profundidad de la voluntad de Dios. Y solamente Dios puede alcanzar esas áreas íntimas de nuestro ser que no nos puede dar absolutamente nada. Yo sabía, así como David, que prácticamente David lo tenía todo. Era rey, lujos los mejores, mujeres las que él quisiera, el mejor vino, las mejores ropas, tenía un lugar honorable, cualquier cosa que en este mundo podría llenar tu ego. No había un hombre mejor que David. Pero el área de su alma estaba vacía porque le había fallado a su Dios. Sabía, yo no sé cómo ese hombre se enteró, la verdad no he podido descifrarlo, pero sabía que había un Espíritu Santo, porque hay una porción de la Biblia donde dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y David dice: reconozco mis rebeliones y mi falta, dice, porque mi pecado está siempre delante de mí. Y he hecho lo malo, dice, delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando nosotros no reconocemos, hermano, nuestro pecado, estamos teniendo a Dios por injusto. Porque pensamos que el que tiene la razón somos nosotros. Y lo triste de todo esto, hermano, es que nosotros pensamos que nos queda mucha vida por delante. La verdad, yo estoy seguro que el pensamiento de todos es que el que se va a morir es el vecino y yo no. Sí, así pensamos. Se va a morir fulano, mengano, sutano. Yo todavía tengo cuerda. Pero hermano, la realidad es que algún día nos va a tocar. Y estamos preparados. Realmente estamos preparados. El que tenga tiempo para prepararse, gloria a Dios. Pero el que sea sorprendido fulminantemente, no va a tener tiempo ni de parpadear. Como el joven que acaba de fallecer hace 3 días allá en Juárez, que se estrelló con su auto, tenía 28 años. Le llamaban el Puma Chávez, y no le dio tiempo de pensar absolutamente nada. Jugó con Gibran y chocó y se despedazó. No tuvo tiempo de pensar nada, y era un muchacho que vivía la vida loca, era alcohólico y muchas cosas más que no tengo yo por qué señalar los pecados, pero no le dio tiempo de absolutamente nada. Y yo no lo quiero hablar, pero lo voy a mencionar. En los últimos días de vida de mi madre, yo le ungía todos los días y le hacía yo la profesión de fe. Y ella tuvo mucho sufrimiento en su lecho de muerte. Sufrió mucho para poder morir. Y yo le decía a mi madre, cuando nos quedábamos solos, le decía: madre, acuérdate que nosotros íbamos a ver al brujo. Acuérdate que hacíamos hechicerías. Acuérdate que practicábamos estas cosas, le digo. Y acuérdate que la Biblia dice que Moisés, Satanás, peleaba por su cuerpo. Y tú estás en un tiempo
justificación, aunque eres salvo por la sangre de Cristo, pero el diablo demanda todos esos pactos que hicimos en un tiempo. Por eso Dios permite muchas veces que el diablo despedace la carne, pero se queda con el alma. Porque el diablo demanda legalidad y le dice legalmente: esa alma me pertenece, ella me vino a buscar, pactó conmigo y yo le ofrecí respuesta con tal de que ella me entregara su alma. Porque el que va a ver a los hechiceros, hermanos, no va a darle dinero, le va a entregar el alma. El diablo no quiere tu dinero, el diablo quiere tu alma. Y ella agonizaba y no tenía la manera de cómo dejar ese sufrimiento, y orábamos y reprendíamos, teniendo ella un deceso muy difícil. Y este salmo es el que más leíamos, el Salmo 51. Y yo le decía: madre, repite, que espíritu libre me sustente. Y ella decía: que espíritu libre me sustente, borra de mí mis rebeliones. Y ella repetía cada palabra del Salmo 51. Y orábamos juntamente y le decía: Señor, no permitas que tu hija sea arrebatada al infierno, sálvala, alcánzala, que vea tu gloria y que yo la pueda ver posteriormente. Si tuviéramos la experiencia de estar un minuto en el infierno, hermano, no estuvieras desperdiciando tu tiempo en cosas vanas. Con un minuto de experiencia en el lugar donde Jesús nos va a arrebatar, te aseguro que sí orarías, te aseguro que sí leerías la palabra. Pero como niño, no entiendes la peligrosidad del acontecimiento después de la muerte. No lo entiendes, no lo has podido asimilar. Y nunca, a mí no me gusta predicar un evangelio del terror, porque Dios no quiere que te conviertas por miedo en ir al infierno, sino que te conviertas por amor a Cristo, enamorado de Cristo. Amén. Pero no podemos maquillar una realidad. No queremos enmascarar un final infeliz que es el infierno. El infierno es real, hermano. Y todos los que van ahí, el problema no es irse al infierno. El problema es que nada, absolutamente, te puede sacar de ahí, ni siquiera Jesús. Porque Jesucristo no puede ir en contra de su palabra. Dice la palabra de Dios que mientras hay vida hay esperanza. Aleluya. Pero una vez muerto, hermano, ya Jesús no te puede sacar de ahí. Porque Él es un juez justo. Y dice la palabra que el alma que pecare, esa morirá. Yo en oración, a la hora de la alabanza, le decía al Señor: me siento contento, Señor. Me siento muy feliz en mi corazón, porque mis ojos han visto lo que tanto deseaba. Dice: Señor, puedes hacer lo que quieras. Si tú consideras que es el tiempo, ya, Señor, yo me voy feliz. Yo sé que todavía hay muchas cosas que hacer, pero ya dejamos avanzado la casa de Dios. Me siento contento. Le dije: Señor, Señor, lo que tú quieras hacer. Estoy preparado para lo que tú quieras. No temo. Solamente libra mi alma. Líbrame, Señor. Y este era el gran temor de David, que él conocía su condición, hermano. Y hoy en día ese es el problema de muchos cristianos, que no quieren entender su condición y mucho menos guardar la santidad. La gente piensa, hermano, que van a tener tiempo de arrepentirse. La gente piensa que van a tener el chance. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que velar. Pero no dice velar mañana,
Velar pasado mañana, no, velar hoy. Hoy es el día que tú tienes que velar, porque tú no sabes, hermano. Y seguiremos siendo pocos. ¿Sabes por qué? Porque muchos se van sin entender esta realidad. Aquí seguiremos confrontando el pecado, hermano. Para que el día de mañana, cuando te presentes en el tribunal blanco, no te justifiques diciendo: a mí no se me habló de eso. Nadie será justificado delante de Dios sin antes haber llevado una palabra de advertencia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos, donde el pueblo de Dios ya no quiere servir, le pesa servir. El pueblo de Dios ya no tiene disposición para estar en los servicios, mucho menos quieren orar, hermano. Si tú sumas los minutos de oración que llevas entre semana, te vas a dar cuenta que le quedas debiendo a Dios. Pero si quieres toda la eternidad con Él, ¿cómo es posible que tú quieras toda la eternidad con Dios y no quieras unos minutos en tu casa para darle a Dios de tu día? El mismo Jesús le dijo a los apóstoles: no pudieron siquiera orar una hora. Dios no te pide más que una hora. Claro, si tienes la habilidad de orar más, gloria a Dios. Pero dice: ni siquiera una hora. Si yo dijera, a ver cuántos oran, una hora diaria, nadie levantaría la mano. ¿Cuántos leen la palabra? Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Estoy prejuzgando, perdóname, se sintió herido. Porque vi cara de inconformidad. Pero una cosa es orar y otra cosa es recitar. Orar, hermano, es derramar el alma. Hablar con Dios y exponer toda tu querella. Y abrirte, hermano, de par en par. Reconocer que Él es Dios. Porque recitar, cualquiera recita. El mismo Jesús dijo: ¿cuál de estos dos tienen gracia delante de Dios? El que dice: Señor, yo doy mis ofrendas y doy mis diezmos y cumplo con los tiempos de venir aquí a adorarte. Señor, no como ese vil que está ahí tirado, que es un pecador. Y aquel que estaba tirado en el piso decía: Señor, séme propicio, yo pecador. Y Jesús dijo: ¿cuál de estos dos es más agradable? ¿Aquel que dice que es limpio o aquel que está derramando su alma reconociendo sus faltas? Tú puedes decir, a lo mejor, si yo sí oro una hora, pero lo haces verdaderamente en el espíritu y en verdad. La oración debe ser en espíritu y en verdad. Que se muevan los cielos. Tu oración tiene que tener el poder de hacer bajar ángeles ministros hasta aquí para ministrarte. Como lo hizo Daniel, perdón. El poder de la oración de Daniel hacía que ángeles vinieran a ministrarlo. Y aún le dijo uno: fui detenido 21 días por el príncipe de los aires. Pero aquí estoy, Daniel, varón muy amado, le dijo. Y te digo que antes de que tus labios abrieran, ya el mensaje de respuesta venía en camino. Porque la oración de Daniel hacía retumbar los cielos. ¿Cuántos alaban su nombre? No orar por orar nada más. Y esto es lo que acontecía en la vida de David. David reconocía su condición. Cuando tú tomas la actitud espiritual de Daniel, ya no vuelves a pecar otra vez. Porque el pecado te está acusando día y noche. De David, perdón. El pecado de David lo acusaba día y noche. Y yo le digo a Dios: Señor, mi pecado es el adulterio. No la borrachera, hermano. La borrachera era un compañero del adulterio. Sí, me encantaba la borrachera en la carne, pero mi pecado era el adulterio, hermano.
Y ese pecado no se va, hermano, se permanece en la carne. Es librado del alma. Pero en la carne, si tú le das que se desarrolle, hermano, esta carne es un toro. Por eso el mismo Pablo decía, y golpeo mi carne. Pero no que lo agarrara y lo flageleara, sino que lo golpeaba con ayuno y oración. Por eso el varón y la mujer de Dios deben estar siempre sometidos en ayuno y oración, hermano. Porque la misma palabra Jesús dijo, y orad para que no entréis en tentación. Porque la oración sujeta la carne, hermano. Pero si usted no ora, usted no ayuna, hermano, usted trae un toro encima que tiene ganas de fornicar, de adulterar, de andar en la homosexualidad, en el lesbianismo, en las vanidades. Este toro, hermano, que llamado carne, solamente se somete como ayuno y oración. Pero nada más no voy a decir como aquel varón que Dios me mandó a darle un mensaje para que se salvara. Y dice el Señor que te metas 3 días de aposento porque Dios te va a librar del pecado de tu carne. Y él dijo, sí, hermanito, yo ahorita estoy ayunando, me contestó el varón. Y traía una embarradura de mole aquí en la boca. Y dije, bueno, a ese es el ayuno de mole. Ese no lo conozco yo, pero es el poderoso también. Y aquí traía un barro de mole y dice, oye, de hecho yo estoy ayunando. Dice, sí se ve, hermanito. Digo, pero dice el Señor que si no haces, te vas a morir. Y se me quedó viendo, mira, hermanito, yo no creo en los sueños, dice. Pero yo sé quién eres tú y eres varón de Dios. Voy a hacer 3 días de ayuno, porque viene de ti, porque sé quién eres, ¿ves? Amén, hermano. Bueno, yo me voy, yo cumplí, ya te di la palabra y me toca partir. Y al mes se murió. Al mes se murió. No digo nombre para no exhibir a nadie. Pero si ese hombre hubiera obedecido, hermano, aún todavía viviera. Tenía mucha sabiduría de Dios ese hombre. Pero si ya nos equivocamos, hermano, somos hombres. Tendemos a fallar. ¿Quién no se equivoca? Que se ponga de pie aquel que nunca se ha equivocado. Todos nos equivocamos, hermano. Y el pecado de mentira, como el pecado de adulterio, el grande o el pequeño, es suficiente para irse al infierno. No digas, porque aquel es adúltero, ese sí va a ir al frente de la marcha. Sí, pero no te preocupes, que tú por el pecadito ese chiquito también vas a ir en medio ahí, te va a ir empujando. Pequeño, grande, el pecado, también vas enfiladito para allá, maestro. Ya te dieron tu cupón. Así que no estés jugando que porque aquel tiene pecado grande. No, también los que tienen pecaditos chiquitos, también hay una paila para ellos. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Entremos en la condición de David, hermano, y dejemos de estar jugando al cristiano. Debemos de estar jugando. No pongamos en peligro una salvación tan preciosa. Ya hemos andado, hemos corrido, hemos probado. No vamos a probar nada que no hayamos probado antes ya. Ya sabes a qué sabe el alcohol, ya sabes a qué sabe la mujer, ya sabes a lo que sabe el chisme, ya sabes a lo que sabe la mentira. Ya lo sabes, hermano. No vas a experimentar nada nuevo. Ya eso queda, dice la palabra, sepultado en la más profunda mar. Estamos en tiempo de recesión, hermano. Estamos en tiempo de refrigerio. Escapa por tu vida. Ya no estamos en tiempo de jugar. Es hoy. El día de tu salvación es hoy. No hagamos como un varón donde Jesús le ofreció limpiarlo todo. Jesús le ofreció salvarlo todo. Dijo, no voy a permitir que hagas eso en mi vida. Y después Jesús le dio una palabra donde él se arrepintió de lo que había dicho. ¿Alguien me puede decir su nombre? ¿De quién estoy hablando? Vámonos al libro de Juan, que la palabra no nos va a engañar. Siempre dirá la verdad. En en Juan 13, versículo 6, dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan,
capítulo 13, versos 6 y adelante dice la palabra. Y entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entendió. Dijo: no, sí, quiero tener parte contigo. Aquí lo importante, hermano, es que tú entiendas que si no te dejas lavar por la sangre de Cristo completamente, no tendrás parte en la eternidad. Nuestra alma está en peligro todos los días. No porque ya me bauticé o porque ya me congrego, no quiere decir que no te puedas perder. Porque el mismo Pablo decía: no vaya a ser que yo, decía Pablo, siendo heraldo, predicando el Evangelio, solamente me haya convertido en fuente y me pierda. El mismo Pablo tenía temor de perderse. Y no porque pecara, sino porque el alma está en peligro todos los días. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a orar.